América Latina está condenada a la pobreza. A pesar de ser una región rica en recursos naturales y diversidad cultural, América Latina enfrenta desafíos significativos en su lucha contra la pobreza. Pero atento que hay más. Tengo miedo. Ya que este fenómeno va más allá de la simple falta de ingresos, es un problema complejo que incluye aspectos sociales y culturales, marcado por la colonización, las instituciones opresivas y la explotación de recursos. La realidad actual de América Latina es el resultado de hechos históricos que van desde los días de la conquista hasta los desafíos políticos actuales. Un análisis completo nos ayudará a comprender cómo algunas decisiones históricas y estructuras institucionales han dejado cicatrices profundas en su tejido social y económico. Al final de este recorrido histórico te revelamos por qué algunas naciones latinoamericanas han prosperado, mientras que otras continúan luchando contra la pobreza. Durante gran parte de la historia, América Latina fue un territorio codiciado tanto por los indígenas como por los primeros colonizadores europeos debido a su riqueza y valor. En contraste, América del Norte estaba habitada principalmente por tribus nómadas, mientras que las civilizaciones nativas más grandes y complejas se encontraban cerca de los trópicos. En tiempos más recientes, se esperaba que países como Argentina, México, Brasil y Venezuela se convirtieran en potencias globales durante los siglos XIX y XX. De hecho, en la década de 1950, Venezuela experimentó un auge económico sin precedentes gracias al descubrimiento de sus vastas reservas de petróleo, las más grandes del mundo. Esto la llevó a un crecimiento económico de más del 800% en solo 50 años. Sin embargo, hoy en día Venezuela es una calamidad económica, con la mayor caída económica de cualquier nación en la historia moderna. La hiperinflación ha hecho que la moneda venezolana sea prácticamente inútil y millones de personas han huido del país. Aunque Venezuela puede parecer un caso único, la mayoría de los países latinoamericanos no han logrado alcanzar su potencial económico desde que obtuvieron la independencia. A pesar de tener una mejor posición geográfica desde el punto de vista económico que América del Norte, América Latina no ha logrado superar su contraparte del norte en términos de riqueza. La colonización española, iniciada con el descubrimiento del Nuevo Mundo en el siglo XV, cambió para siempre la historia de América Latina. Pero ¿por qué América del Norte es más rica que América Latina? En 1516, Juan Díaz de Solís reclamó para España un territorio rico en plata, habitado por las tribus charrúas y querandíes. Sin embargo, su muerte a manos de estas tribus hostiles no disuadió a España de enviar otra expedición para colonizar la zona. En 1534, Pedro de Mendoza fundó Buenos Aires, pero el asentamiento fue abandonado debido a la falta de cooperación de los nativos y la escasez de alimentos. Los colonos buscaban riquezas y mano de obra, no un nuevo hogar. En un intento desesperado por encontrar un territorio más adecuado, enviaron expediciones lideradas por Juan de Ayolas, quien descubrió a los guaraníes, una tribu sedentaria y agraria con una jerarquía social establecida. Los españoles conquistaron rápidamente a los guaraníes, fundaron Asunción, se casaron con la realeza local y se convirtieron en la nueva élite, modificando los sistemas existentes para su beneficio. Esto ilustra la búsqueda de riquezas y poder que caracterizó la colonización española. La estrategia de colonización española y portuguesa se basaba en aprovechar las jerarquías sociales ya establecidas de los pueblos indígenas. Los colonizadores se colocaban en la cima de estas jerarquías y explotaban los sistemas existentes para su beneficio. Esta táctica se aplicó tanto en Asunción como en Tenochtitlán, donde los conquistadores españoles capturaron al rey Montezuma y se apoderaron de los tesoros de la ciudad. La encomienda, una concesión otorgada por la corona española que asignaba un número de indígenas a cada conquistador, fue la institución fundamental para la explotación de las poblaciones nativas. Los conquistadores se quedaban con cualquier producción excedente, manteniendo a los indígenas en un nivel de vida apenas por encima de la supervivencia. Los imperios nativos avanzados y vastos fueron destruidos, divididos, esclavizados y despojados de recursos. Un ejemplo destacado es la región de lo que hoy es Perú y Bolivia. Francisco Pizarro perfeccionó la estrategia de conquista al tender una trampa al emperador inca Atahualpa, capturarlo y exigir riquezas a cambio de su vida. A pesar de cumplir con las demandas, Atahualpa y otros líderes incas fueron quemados vivos, demostrando la brutalidad de la colonización. Tras la conquista del imperio inca, los conquistadores españoles se otorgaron encomiendas, reemplazando las élites incas y esclavizando a la población. En 1545, Diego Hualpa descubrió un gran depósito de plata en una montaña de los Andes bolivianos, que resultó ser una de las fuentes más ricas de plata en la historia humana. Esto llevó a la fundación de la ciudad de Potosí, cuya población creció rápidamente. Para explotar esta riqueza, los españoles necesitaban una gran cantidad de mano de obra. Francisco de Toledo, un alto funcionario colonial, fue enviado para movilizar una gran fuerza laboral.
español trasladó a toda la población indígena a una región que se extendía desde Cusco hasta Potosí, donde vivirían en ciudades llamadas reducciones. Toledo modificó la mita, una institución inca que empleaba mano de obra forzada para explotar aún más a los nativos. 1 de cada 7 hombres debía trabajar en las minas de Potosí, donde trabajaron y murieron cientos de miles de personas. A pesar de la riqueza generada, esta no benefició a los indígenas, sino a los conquistadores y a España. La codicia de los españoles permitió que sistemas similares a la mita y la encomienda se extendieran por todo el territorio colonial español, desde Argentina hasta California. Esta explotación marcó profundamente la historia de América Latina. Los sistemas de explotación implementados por los españoles en América Latina resultaron en la expropiación de tierras, trabajo forzado, altos impuestos y salarios bajos para las poblaciones indígenas. Aunque estos sistemas enriquecieron enormemente a España y a los conquistadores, también convirtieron a América Latina en la región más desigual del mundo y limitaron su potencial económico. Por otro lado, la colonización inglesa en América del Norte tuvo un enfoque diferente. Después de la derrota de la Armada Española en 1588, Inglaterra estableció su primer asentamiento en el Nuevo Mundo, Jamestown. Sin embargo, los intentos de explotar a los pueblos nativos, al igual que los españoles, fracasaron debido a la escasez y resistencia de la población nativa. En respuesta, la Compañía de Virginia implementó políticas severas para obligar a los colonos a trabajar, pero con la vastedad del Nuevo Mundo, muchos colonos optaron por abandonar la colonia o asimilarse con las tribus nativas. Finalmente se adoptó un enfoque de incentivar a los colonos a invertir y trabajar por su cuenta, otorgándoles tierras y permitiéndoles votar en las leyes que los gobernaban. Esto fue el inicio de la democracia y el capitalismo que caracterizarían a los Estados Unidos. Las asambleas, ganando gradualmente poder y fuerza, distribuyeron tanto el poder político como la riqueza de manera extensa, dificultando que un solo individuo o grupo se beneficiara a expensas de otros. El desarrollo de estas asambleas culminó en la formación del primer Congreso Continental, que decidió que debían tener control sobre su membresía y tributación. Este proceso condujo eventualmente a la declaración de la independencia de Gran Bretaña, seguida de la creación de una constitución que amplió aún más la distribución del poder político y estableció restricciones para quienes estuvieran en el poder. Esto garantizó derechos de propiedad sólidos, incluyendo los relacionados con la innovación a través de patentes. La consolidación de estos derechos hizo que fuera más fácil para cualquier persona con una buena idea proteger sus conceptos, incentivando así a la gente a invertir su tiempo, energía, recursos y creatividad en resolver problemas y trabajar. Este entorno propicio explica por qué Estados Unidos experimentó la revolución industrial rápidamente después de que comenzara en Inglaterra. La distribución amplia del poder político facilitó la obtención de patentes, préstamos bancarios y el inicio de negocios. Un dato notable que respalda esta afirmación es que entre 1820 y 1845 solo el 19% de los titulares de patentes tenían padres profesionales o provenían de familias terratenientes. Además, el 40% de los titulares de patentes tenían educación primaria o inferior, incluido el poseedor del récord de patentes, Thomas Edison. Esto demuestra que Estados Unidos pudo aprovechar la creatividad y el arduo trabajo de sus ciudadanos porque estaban motivados para hacerlo, resultando en que se convirtieran eventualmente en el país más rico del mundo. Este éxito fue el resultado de la incapacidad de Inglaterra para aplicar la estrategia de colonización española en América del Norte y la comprensión de que la única manera de hacer que los colonos fueran productivos era incentivándolos a trabajar duro e invertir en sí mismos. En contraste, los movimientos de independencia en América Latina a principios del siglo XIX se caracterizaron por un enfoque diferente en términos de poder político y distribución de la riqueza. Durante la era colonial, los conquistadores y sus descendientes dominaban y explotaban a la mayoría de la población, que carecía de voz en su gobierno y no obtenía derechos y libertades progresivamente como en el norte. Las élites estaban satisfechas con el dominio español y las poblaciones explotadas no tenían medios para liberarse. Sin embargo, en 1808 las fuerzas de Napoleón invadieron España, derrocando a la monarquía. Un gobierno de resistencia creó una nueva constitución que limitaba el poder de las élites coloniales. Temiendo perder el control, las élites de América Latina declararon la independencia de España mientras esta estaba debilitada. En lugar de sistemas políticos más justos tras la independencia, muchos gobiernos se volvieron más tiránicos. La única forma de cambio de poder era mediante golpes violentos, lo que llevó a la inestabilidad política, la corrupción y los dictadores en América Latina. La democracia en la mayoría de América Latina ha sido un proceso tardío, lento y en gran medida insatisfactorio. Los políticos, a menudo corruptos e irresponsables, han diseñado instituciones económicas que benefician principalmente a los poderosos. Esto se refleja en la disparidad entre lugares. En Estados Unidos, las personas pueden iniciar negocios y comprar propiedades con la confianza de que sus derechos serán protegidos por el gobierno. Cualquier intento de socavar el acceso a las instituciones políticas o económicas se encuentra con una fuerte oposición. En contraste, en América Latina, los gobiernos están plagados por las sombras de las instituciones coloniales diseñadas para explotar al ciudadano común. La inestabilidad política ha impedido que los gobiernos centrales se fortalezcan lo suficiente para hacer cumplir la ley y el orden en todo el país. Esto dificulta la creación de negocios, hace que la inversión sea arriesgada y debido a los
los monopolios desenfrenados mantienen la productividad y los ingresos estancados. América Latina fue colonizada con el objetivo de explotar a la población, algo que no era viable en América del Norte. Las diferencias en la prosperidad no se deben a la geografía, la cultura o las diferencias entre los imperios británico y español, sino a la combinación de la distribución de la población nativa en el Nuevo Mundo, la evolución de los eventos históricos y las diferencias resultantes en las estructuras de incentivos que se formaron como resultado. La disparidad económica entre las naciones de América Latina es un fenómeno multifacético. La colonización y las decisiones históricas han dejado huellas duraderas en la distribución del poder y la riqueza. La calidad de las instituciones gubernamentales, la gestión de los recursos naturales, la distribución de la riqueza y la capacidad de adaptarse a los cambios económicos globales y de implementar reformas efectivas son elementos clave que explican las diferencias en la prosperidad actual entre las naciones. La prosperidad de una nación en América Latina está intrínsecamente ligada a su historia, la calidad de sus instituciones, su economía y su capacidad para adaptarse y reformarse.